Colombia es un país privilegiado. Gracias a su biodiversidad, no solamente en su flora y fauna, también tiene unos recursos como son sus climas, con diversidad en temperatura y humedad. Lo anterior permite que nuestros suelos están en una permanente evolución productiva. Esto hace que muchas especies y variedades nativas e introducidas de pastos se establezcan, se adapten y potencialmente sean la base del futuro del sector agroganadero. Tener más de 29 millones de hectáreas en pastos y un promedio de 23 a 25 millones de cabezas, esto es un indicador que se debe medir cualitativa y cuantitativamente. Lo importante no es lo que hemos dejado de producir en carne y leche. Lo principal es el potencial que tenemos en climas, suelos, pasturas y genética para asegurarle a las futuras generaciones empresas productivas. Hoy es el futuro del mañana. Si bien es cierto que nuestras ganaderías han sido manejadas gracias a las enseñanzas y tradiciones de generaciones anteriores y nos dejaron un legado de conocimientos, nuestro compromiso empresarial es crear las bases agrotécnicas y técnico-económicas para transformar las fincas de nuestros abuelos en verdaderas empresas de producción, productividad con competitividad y sostenibilidad. Es la necesidad de cambio y la globalización la que está obligando a todos los ganaderos a que transformen su forma de manejar sus tierras, ya que si quieren formar parte del futuro agroganadero, deben cambiar esa forma artesanal de producir carne y leche, en la cual esperamos y dejamos que el suelo nos dé gramas, malezas y unos pastos mal manejados, pero que sin invertir saturamos las fincas de ganado para sacar novillos a los 34 o 39 meses, degradando las pasturas, con producciones de leche por vaca día entre 2 y 4 litros y destetando a los 15 y 17 meses en zonas cálidas, o produciendo entre 12 y 15 litros por vaca día a un costo entre 500 y 600 pesos litro sin ninguna rentabilidad en zona fría, con capacidades de carga entre 1 y 1.5 cabezas por hectárea o produciendo entre 1 y 1.5 kilos de pasto por metro cuadrado, produciendo leche sin ninguna norma sanitaria, y esta ya está fuera del mercado, produciendo una calidad de carne que ya no tiene garantía de comercialización, produciendo unos forrajes de muy poca calidad nutricional, así como la falta de un control sanitario en el tipo de ganado que se maneja. Este es el ganadero que está desapareciendo y que a corto, mediano plazo no estará en los canales de comercialización porque su manejo tradicional lo dejará en el pasado. En nuestro futuro agroganadero no habrá espacio para quienes piensen que sin invertir en sus fincas obtendrán ingresos permanentes o crean que sin tecnología y sin asesoría técnica y capacitación podrán convertir sus fincas en empresas. Este concepto de creer que pueden hacer los montajes de ganadería con sus propios conocimientos porque su cultura familiar no les ha enseñado a pagar una asistencia técnica, o porque creen que con sus conocimientos son capaces de diseñar y ejecutar programas de estabulación. Estos son los errores que han conllevado a cientos de ganaderos e inclusive a personas que desean invertir en este sector agroganadero, ya que sus cálculos matemáticos dan una rentabilidad muy positiva. Esta es una realidad que en los últimos años se está viviendo, la cual hay que replantear agrotécnicamente para poder proyectar técnico-económicamente.
El principio parte de la forma como evaluamos el proceso de tecnificación del sector agroganadero en los últimos tiempos. Permanentemente se están talando montes primarios, ampliando el área en pastos, pero sin ninguna técnica que asegure el futuro de la pastura con sostenibilidad. Progresivamente, son cientos de miles de hectáreas en pastos que paulatinamente se están degradando por su mal manejo agronómico. La destrucción del sombrío natural ha conllevado al deterioro agroecológico del potrero y por consiguiente a la genética de nuestros hatos le hemos cambiado su confort, reduciéndole inclusive hasta la mitad de su capacidad para producir carne y leche. No todo lo que es verde es pasto, ni todo lo que es pasto es comida. La producción de forrajes en cantidad y calidad es muy pobre. La producción de pasto por metro cuadrado por hectárea está por debajo de los 2 kilos, en promedio entre 1 y 1.5 kilos de pasto por metro cuadrado, inclusive con pérdidas que sobrepasan el 40%. El mal manejo agronómico y el deterioro de la pastura por el repele, los cortos periodos de descanso, el sobrepastoreo, no le han permitido al pasto manifestar su potencial genético. Es por eso que actualmente el número de pastoreos al año está en promedio entre 4 y 6 pastoreos. Los continuos cambios climáticos son directamente proporcionales a las modificaciones permanentes de quienes han establecido sus propios programas de abonamiento de acuerdo a su capacidad económica, por el afán de producir más pasto, por la preocupación de que se quedaron sin forraje y tienen muchos animales. El cambio de marca y grado de fertilización es una constante tradicional sin ningún soporte técnico. Quien no tiene un análisis de suelo no fertiliza, simplemente abona. Quien no tiene sus potreros medidos y el área del potrero aplica abonos a ojo. Tiene pasto, pero no un cultivo. El resultado es una alteración biofísica y bioquímica de nuestras pasturas. Esta es la mala alimentación de nuestros ganados, que conllevan a una alteración metabólica con problemas de tipo productivo, reproductivo, genético y sanitario de nuestros hatos. El principal problema está en el suelo, por su mal manejo, por su mala preparación en el momento de establecer una pastura, por el abuso indiscriminado de maquinaria alterando su composición estructural y modificando su complejo bioquímico, produciendo antagonismos entre minerales y desbalances nutricionales, por el abuso o falta de fertilizantes de acuerdo a la pastura establecida, por el exceso o subdosis de cales comerciales aplicadas sin ningún criterio agronómico. Son muchas las cientos de miles de hectáreas en suelos que están perdiendo su capacidad productiva debido al mal manejo que le hemos dado. Al suelo hay que devolverle lo que le hemos extraído por muchos años. Al suelo hay que brindarle lo que le hace falta y hay que aplicarle lo que no tiene. El resultado de todo lo anterior es que no tenemos nuestras fincas medidas. No sabemos cuánto pasto producimos por metro cuadrado. Progresivamente nuestras pasturas se están degradando. El mal manejo del suelo, la calidad en cantidad y calidad de forraje no es muy buena. La manipulación inadecuada de los agroquímicos y los altos costos en insumos agropecuarios y el deseo de buscar cómo explotar en forma más rentable nuestra genética nos abrió el camino a adoptar de los países más desarrollados el programa de estabulación de ganado. Hoy, en boga de todos los ganaderos, hay un sueño grande, hay una ilusión y hay un deseo: estabulación. ¿Pero qué es estabulación? ¿Qué es confinamiento? Son muchas ya las experiencias amargas de muchos ganaderos que se han metido a este proceso de estabular ganado, carne, leche
o doble propósito? ¿Será que el sinónimo de estabular es crear una infraestructura y en una plaqueta de cemento meter unos animales, cambiándole su hábitat de la noche a la mañana, cambiándole su confort, cambiándole su proceso de alimentación, alterando la calidad nutricional de la pastura que estaba consumiendo a campo abierto para pasar de la noche a la mañana a estar confinado? Las experiencias amargas de estos ganaderos han sido que aquí las malas planificaciones, los errores en el sector agroganadero se pagan con plata. Son muchos aquellos que han intentado hacer un confinamiento y hacer una estabulación. Los resultados es cosechar experiencias. ¿Qué tipo de experiencias? Un establo subutilizado, un establo que queda con la capacidad mínima en animales, porque no se proyectó una base forrajera para el número de animales que podían albergar en un establo, o simplemente porque la cantidad de comida que planificaron no fue la suficiente y les tocó sacar el ganado. O en otros casos, la ganancia de peso, aquellos animales que sacaron de los potreros para meterlos en un establo, mientras en el potrero estaban ganando 550, 600, 650 gramos día, en el establo estaban en 300, 400, 450 gramos. Estas pérdidas de ganancia de peso en el establo, que no son representativas, solamente han llevado a que este ganadero diga: la estabulación no sirve, perdí plata en mi estabulación, perdí plata en mi ganado, me tocó sacar un ganado en muy bajo peso y me lo castigaron, perdí plata en la infraestructura. Pero realmente sería la plata que perdió o la que dejó de ganar por una falta de planificación. Muchas veces nosotros como ganaderos estamos echándole la culpa al pasto y decimos: no, es que el pasto King Grass no me funcionó, la maralfalfa no sirve para estabular ganados, el imperial morado o el elefante morado no me respondió. ¿Será el pasto el que no sirve o será la falta de asesoría en la planificación para proyectar una empresa de estabulación, sea carne, leche o doble propósito? Tierra, Pastos y Ganado tiene un paquete técnico de campo donde nosotros planificamos la inversión de lo que es una estabulación para carne, leche o doble propósito. Porque es muy importante, antes de hacer la construcción, es proyectar la base forrajera. ¿Qué capacidad de producción de forraje puedo producir en mi finca para un determinado número de animales? Desde este punto de vista, aquellos que perdieron plata en una estabulación porque no les funcionó, para aquellos que piensan invertir en una estabulación, para aquellos que están en un proceso de estabulación y se están quedando sin comida. Hoy Tierra, Pastos y Ganado les está diciendo a aquellos que entraron al proceso de confinamiento y estabulación, los que están en ese proceso o los que piensan proyectar ese tipo de empresa. Para aquellos que son amigos y se quieren reunir para formar un capital e invertir en el sector agroganadero, hoy Tierra, Pastos y Ganado les dice: llámenos. Más de 14 años de investigación en pasturas en Colombia nos permite tener una base de datos confiable, clara, concisa, para hacer presupuestos y planificaciones de lo que tiene que ver con la empresa de estabulación en Colombia. Pensamos que esta es una alternativa muy buena como inversión, dejando a un lado los problemas de la ganadería extensiva y semiextensiva, y dando un paso muy grande entre el manejo tradicional de nuestra ganadería y el proceso de la llamada producción de carne y leche en establo. ¿Será que en vez de llamarlo estabulación de ganado, su verdadero nombre es confinamiento? Entonces comenzamos a utilizar nuestras ramadas
acondicionándolas en cuartos de encerramiento de vacas y novillos. Los establos que desde sus construcciones están subutilizadas, ocupados únicamente en tiempos de ordeño o cuando en épocas de vacunación o con problemas de animales enfermos, de la noche a la mañana se convierten en las nuevas casas de nuestros ganados. O simplemente, por entrar en la moda de lo que hizo mi vecino, le copio y monto mi finca una construcción de 5 estrellas, haciendo gusto al buen arte arquitectónico, sin tener en cuenta las verdaderas necesidades de un vacuno. Nos volvimos ingenieros y construimos establos con diseños empíricos, antifuncionales y antieconómicos. O solamente nos dedicamos a realizar ampliaciones que nos permitieran encerrar más vacunos en menos áreas. En las últimas 2 décadas, nuestro proceso ganadero ha logrado romper todas las cadenas agroecológicas de nuestros suelos, pasturas y potreros, cambiándole el hábitat a nuestras ganaderías y abriendo las puertas a innumerables problemas sanitarios. Hoy estamos cambiando nuestros potreros por un patio de cemento, llevándonos por delante el derecho de nuestra ganadería a un confort. El confort de un vacuno está compuesto principalmente por buena calidad de comida en cantidad y calidad, un consumo racional y permanente de forraje con alta palatabilidad, una suplementación estratégica basada en el tipo de genética, el propósito de la explotación ganadera y en los resultados de los análisis de suelos foliar y bromatológico, así como en un monitoreo de datos permanente, para una suplementación en energía, minerales, proteína y fibra, con base en lo que aporta el forraje. Estos elementos son la base de la sostenibilidad en el confort de una ganadería de alta genética, y no la hemos tenido en cuenta. Pero nuestra cultura ganadera solo nos ha permitido producir carne y leche de la manera más fácil, buscando los caminos en donde no nos cueste mucho, el facilismo de hacer ganadería. Entonces encerramos nuestros ganados sin tener en cuenta ningún protocolo de adaptación paulatino, fraccionado, secuencial, rompiéndole todo su proceso bioorgánico, obteniendo resultados como estrés anímico y alimenticio, pérdida en su condición corporal, cambio en el hábito de consumo del forraje, cambios en la calidad del forraje suministrado, cambios en los picos de producción de leche y ampliación en los días abiertos e intervalo entre partos, bajo índice de fertilidad y por ende de natalidad, con bajas ganancias de peso diario. Las alternativas que tenemos en Colombia en clima, suelos, temperatura, humedad relativa, es unas bondades grandísimas a nivel agropecuario. Tener una alternativa de variedades y híbridos dentro de un programa de semiestabulación y estabulación es la que me permite producir biomasa entre un 9 y un 10% de proteína a cortes de 75-85 días. Producir entre 35 y 45 toneladas de maíz entre híbridos y variedades son los que me van a permitir a mí tener una base forrajera que proyecte una capacidad de carga. Y esta capacidad de carga es la planificación que justifica una infraestructura. La base de la infraestructura está en el suelo. Si yo manejo bien el suelo, si yo determino las áreas que voy a establecer un maíz para forraje con un programa de ensilaje, es la base forrajera de la cantidad de biomasa que yo voy a producir la que me permite establecer la infraestructura. Produzcamos la comida, estrella africana, braquiarias, quicuyos, sorgos forrajeros, maíces forrajeros. En el momento en que yo sepa cuánta cantidad de biomasa, de forraje voy a producir, es la que me va a permitir a mí proyectar la infraestructura acorde de acuerdo a la comida que yo voy a producir, si es carne, leche o doble propósito. Tierra, Pastos y Ganado tiene unos conocimientos de campo y una experiencia de más de 14 años en investigación
más de 14 años en investigación que nos van a permitir entregarles a ustedes, los que quieren proyectarse a estabulación de ganado, en carne, leche o doble propósito, o en programas de semiestabulación, que sea una empresa rentable y productiva a corto, mediano y largo plazo. Pero finalmente nuestros ganados se adaptan. Lo que no se sabe ni nadie cuenta es a qué costo, no solo económico, sino también genético, teniendo en cuenta que en la producción de carne muchas veces iniciamos el confinamiento de ganado adquirido en ferias y subastas, sin tener la precaución de que posiblemente el ganado que vamos a estabular ha pasado por varias subastas, o es un grupo de colas maquillados de diferentes orígenes, o es un grupo de ganado proveniente de diferentes regiones y hatos, o simplemente es un ganado que su perfil de fenotipo es joven, pero que sus etapas de desarrollo no fueron las más óptimas. Es un ganado con mezcla de razas y cruces, en las que se encuentran individuos con características predominantes en producción de carne y otros con fenotipo lechero. Es un ganado escogido y comprado al azar para mirar cómo nos va en la estabulación. Generalmente las pérdidas de peso en el primer mes están entre 15 y 20 kilos por animal, o el grupo de animales simplemente se sostiene en el peso. La primera fase de adaptación de los vacunos a un programa de confinamiento es supremamente costoso, y esto generalmente el ganadero no lo cuantifica. Aquí comienzan las pérdidas en el programa. Es un grupo de animales comprados a intermediarios comercializadores de ganado. Por consiguiente, el ganado adquirido para el programa de confinamiento no asegura alta calidad genética. Comienza entonces la otra fase del confinamiento, y es que sin ningún argumento zootécnico comenzamos a formular e inventar las recetas de suplementación: sal mineralizada al ojo por ciento, extruidos y grasas de sobrepaso sin ningún apoyo técnico, fuentes de proteína y energía con el solo propósito de verlos comer, raciones de forraje sin ningún balance nutricional, aporte de raciones de concentrados aplicados al ojo por ciento sin ningún control técnico, suministro de pastos y forrajes sin ningún control de calidad entre madurez fisiológica y madurez de cosecha, suministro de pastos cuyas pérdidas por poco consumo son altas de acuerdo a su palatabilidad y tamaño de partícula de la picada del pasto, suministro de pastos de poco aporte proteico y alta lignificación, con altos contenidos de lignina y celulosa, lo cual ha conllevado que la suplementación sobrepase hasta en un 30% la canasta familiar de la alimentación de una estabulación, e incrementando los costos y reduciendo la rentabilidad. Los resultados comparativos en ganancia de peso por animal entre una ganadería extensiva y una estabulación es que en la ganadería extensiva la ganancia promedio por animal día está entre 400 y 550 gramos. La ganancia de peso animal día en confinamiento está entre 450 y 650 gramos día, máximo 800 gramos, teniendo en cuenta excepciones de ganancias de peso entre 800 y 1100 gramos día animal. Estos casos particulares son de estabulaciones que para llegar a este margen de ganancia pasaron por un proceso de aprendizaje de 1 a 2 años, en los cuales las pérdidas económicas fueron altas. El proceso de estabulación en Colombia ha tenido sus falencias, tanto en el manejo genético sanitario, en el diseño y ejecución de obras de infraestructura, como en la estructura administrativa. Así también ha tenido fallas en el sistema de producción de carne y leche, en el programa de pastos y forrajes, en el programa de suplementación estratégica, en la falta de un equipo de apoyo agrotécnico y técnico empresarial, como en el empirismo del ganadero que siempre lo ha caracterizado de hacer las cosas por sus propios medios,
como en la falta de una planificación en ejecutar una línea de crédito bancario para dicho programa. Han sido muchas las inversiones de capitales propios, herencias, sueldos, jubilaciones, ahorros y propiedades familiares, de asociaciones de amigos y empresarios que desaparecieron, las cuales terminaron en elefantes blancos y en establos abandonados, y en otros casos ni siquiera terminaron obras de construcción porque el capital programado o invertido no les alcanzó, inclusive para comprar el ganado, y muchas veces el área sembrada en pastos de corte fue insuficiente para sostener al número de animales estabulados. Pero en los casos más generalizados, los programas fracasaron porque las pasturas no lograron llenar las expectativas en la nutrición del ganado para producir carne y leche. Y esto ha conllevado que un programa de ensilaje sea demasiado costoso o simplemente no esté al alcance del pequeño y mediano ganadero. Hoy hemos visto una realidad que habla por sí sola. Pero ¿qué debemos hacer quienes fracasaron en un proyecto de estabulación o los que están desarrollando un programa de confinamiento actualmente, o aquellos que están proyectando o tienen un proyecto de estabulación o lo están iniciando, o aquellos que desean ejecutar una línea de crédito para producción de carne y leche en confinamiento, o los que tienen una estabulación y se están quedando sin pastos, o quieren duplicar la producción de pastos y aumentar el número de ganado confinado utilizando la técnica de ensilaje, o aquellos que quieren aprender a manejar la genética que tienen estabulada y desarrollar un programa de suplementación estratégica para bajar costos e incrementar ganancias de peso diario, o aquellos que tienen una finca pequeña y desean planificar un programa de estabulación para producción de ganado de leche o doble propósito, o aquellos que desean establecer un proyecto de tesis para pregrado o posgrado en línea de investigación, quienes desean invertir en el sector agroganadero para este tipo de explotación. Todos ellos deben aprender a conocer realmente en qué consiste una estabulación de ganado. Una finca es una empresa, la cual depende de un buen administrador, y este se debe apoyar en una planificación con programas a corto, mediano y largo plazo, incluyendo presupuestos de inversión. Cualquier propietario de una finca, antes de ser ganadero, debe aprender a convertirse en agricultor, aprendiendo a manejar sus suelos y sus pastos como verdaderos cultivos. Y como empresario ganadero, administrar cualquier sistema de producción, carne, leche, doble propósito. En ganadería intensiva, semiestabulación, estabulación con rentabilidad y sostenibilidad. El inicio de esta empresa está fundamentado en realizar la matriz DOFA. ¿Cuáles son las fortalezas, oportunidades, las debilidades y amenazas físicas de mi finca? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me hace falta? ¿Cuál es mi capacidad económica? ¿Y cuál es el tiempo que tengo para dedicarle a la administración de mi empresa? ¿Cómo debo conformar un equipo técnico con quienes laboran en la finca? ¿Cuál es la empresa de asistencia técnica agropecuaria idónea, con capacidad para asesorarme en los procesos de planificación y ejecución del programa? ¿Cuándo, cómo, dónde y con quién debo desarrollar mi empresa de estabulación? Para desarrollar un programa de estabulación, la empresa Tierra, Pastos y Ganado, dentro del proceso de transferencia de tecnología aplicada, ha diseñado para todos los ganaderos las evaluaciones agrotécnicas y técnico-económicas de una finca, la cual consiste en determinar el área total de la finca, determinar el área potencial en la cual puedo desarrollar el proyecto a corto plazo y proyectarlo a mediano y largo plazo, la evaluación y diseño de infraestructura para el confort de los animales, el establecimiento de un programa de redistribución de áreas, lotes y siembras de pastos, el programa de evaluación de aguas y sistemas de riego,
así como el programa de análisis de suelo foliar y bromatológico. También el programa de fertilización y enmiendas especiales para suelos, como la proyección de base forrajera con capacidad de carga y la evaluación de la calidad en cantidad y calidad de pastos y forrajes producidos actualmente. El programa de renovación, recuperación y establecimiento de pastos, con programas de ensilaje y suplementación estratégica y el manejo sanitario de los hatos. El programa de selección genética para la estabulación, incluyendo los presupuestos de inversión, planificación con cronograma de actividades. Estos son los parámetros que le van a permitir al ganadero convertirse en empresarios con alta rentabilidad y capacidad productiva. Día a día en Colombia, imágenes como estas se están repitiendo. ¿Cuántas fincas en Colombia en este momento están construyendo establos? Y viene una pregunta, ¿y cuántos establos en Colombia en este momento están vacíos? O la segunda pregunta, en este momento, ¿cuántos establos en Colombia están a media marcha, subutilizados? Tercera pregunta, ¿cuántos de esos establos que están construyendo en este momento se están realizando con créditos bancarios? O de pronto porque se unieron 3 hermanos con un capital a construir un establo. O porque se unieron 3, 4 amigos o una sociedad de empresarios para construir un establo. ¿Cuántos capitales cree que han invertido o invertirán de aquí en adelante ganaderos o personas que nada tienen que ver con el sector agroganadero, pero que en un momento dado tomaron la decisión de montar una empresa productora de carne o leche o doble propósito? Yo siempre he repetido en los programas de televisión, aquí los errores se pagan con plata. Viene una incógnita, viene un interrogante bastante grande y es, yo sé dónde compro un tubo, yo sé dónde compro un zinc, unos ángulos, un ladrillo y un cemento, en las ferreterías. La pregunta que le hago a aquellos que están construyendo establos, aquellos que piensan construir establos, o aquellos que construyeron establos y fracasó su programa de estabulación o semiestabulación en producción de carne o producción de leche. Usted planificó las siembras. El concepto que siempre he tenido a través de nuestros programas de televisión en Tierra, Pastos y Ganado es: la genética sin comida no se manifiesta. Y si usted no maneja suelos ecológicamente, transformando suelos fértiles en suelos productivos, no hay comida. La base de la construcción y diseño de ese establo está fundamentada en la cantidad de área que usted va a sembrar o iba a sembrar en pastos tecnificados. La gran ventaja es que los países que están en el eje ecuatorial como Colombia, nosotros nos podemos dar el gusto de tener 4 y 5 comidas como fuente de materia seca, como fuente de proteína y como fuente de base forrajera y fuente de energía. Quingras, elefante morado, mar alfalfa, sorgo forrajero, pasto zamorano, estrella africada, maíz forrajero, 5, 6, 7 comidas. Pero la pregunta mía que siempre hago cuando yo llego a un caso como este, hoy estamos en una finca donde Tierra, Pastos y Ganado está dando su asesoría, donde estamos asesorando los diseños de establos, dónde debe quedar un establo, donde estamos asesorando los programas de producción de abonos orgánicos a través del estiércol de ganado. ¿Usted busca una asesoría para establecer su programa agroganadero? La persona que lo está asesorando tiene los fundamentos de campo, no teóricos, fundamentos de campo, con experiencia, para que usted no pierda plata. Esos son los interrogantes. Pero fundamentalmente, lo que yo les quiero dar a entender a través de este programa es quién sembró los pastos,
nosotros no podemos manejar la genética que tenemos hoy en día con los pastos de nuestros abuelos. Más bien, la genética que nosotros tenemos en Colombia es excelente, porque tenemos unos expertos y unos científicos en Colombia que están trabajando en genética, médicos veterinarios zootecnistas, con una capacidad de campo y unos conocimientos que los felicito, mi respeto. Ya tenemos una genética en Colombia y día a día estamos avanzando en esa genética. En Colombia hay muchos centros genéticos donde usted puede encontrar embriones para transferencia de embriones, semen para usted mejorar su hato en su finca. Es verdad. Pero hay un concepto muy claro que usted debe tener en cuenta. Es que esa genética que nosotros tenemos en Colombia ya no es la genética que teníamos hace 30 años, ni hace 5 años atrás. Pero nosotros no podemos manejar esa genética con los pastos y en la forma como venimos manejando los pastos en Colombia. La genética de hoy necesita mejor calidad y cantidad de comida. Y nosotros no podemos darle a esa genética ni manejar esa genética con la forma como estamos manejando los pastos tradicionalmente. No podemos tener esta genética hoy en Colombia con los pastos de nuestro abuelo, inclusive de nuestros propios papás. Hoy, cuando yo digo, debemos dejar de ser ganaderos y convertirnos en agricultor para transformar las fincas en empresas ganaderas rentables, productivas, con sostenibilidad, nosotros debemos establecer pastos con sostenibilidad. No pastos para 6 meses ni para 1 año, sino pastos para mínimo 10 a 15 años. Este proceso de transformación que nosotros estamos haciendo es que usted como agricultor debe aprender a presupuestar, debe aprender a planificar el establecimiento y el mantenimiento con sostenibilidad de las pasturas que tenemos hoy en Colombia. Hay muchas imágenes, hay muchos cuadros. ¿Cuántas veces usted pasa por la carretera que va para su finca y mira un pasto de corte y dice, vea, con razón, los pastos de corte no sirven? Vea a don Pedro cómo le fue mal con esos pastos de corte. ¿Será que le fue mal a don Pedro con los pastos de corte? ¿O será que don Pedro no supo sembrar pastos de corte? Son muchos los casos cuando uno va por las carreteras, por las trochas, y ve pastos de corte abandonados. Y esa imagen de pastos de corte abandonados, lo primero que nos dice a nosotros, claro, los pastos de corte no sirven. No, los pastos de corte no sirven. No, los pastos de corte sí sirven. No hay pasto malo, sino pasto mal manejado. Pero nosotros no podemos sembrar pastos de corte y manejarlos con el codo. Nosotros tenemos que aprender a invertir. Nosotros debemos de aprender a planificar y a presupuestar el establecimiento de un pasto de corte y manejarlo como un verdadero cultivo. Llevamos más de 35 años en los libros diciendo, los pastos hay que manejarlos como un verdadero cultivo. Sí, a mí en la universidad me enseñaron que los pastos hay que manejarlos como un verdadero cultivo y cambian el color, cambian la hoja, cambian la página de los libros nuevos que hay actualizados en Colombia sobre pastos. Pero siempre el mismo refrán, los pastos hay que manejarlos como un verdadero cultivo, pero nunca nos dijeron cómo. Estos trabajos de 27 y 28 años de investigación es donde nosotros hemos aprendido cómo es que nosotros debemos de aprender a manejar los pastos. Y es en campo, no en la teoría de los libros. Desde ese punto de vista, la base forrajera de la cantidad de pasto que yo debo producir por metro cuadrado, por área, por potrero o por lote de pasto de corte, es la que me determina la inversión de un establo. Y ahí juega papel importante que usted se asesore de técnicos que sepan no solo de diseños de establos, sino de cómo sembrar pastos. Hay que hacer análisis de suelos, programas de enmiendas, planes de fertilización, calidad de semilla. Entre mejor calidad de semilla, menos cantidad y menos jornales. Entre más mala sea la semilla, más cantidad y más jornales. Es costoso no planificar ni presupuestar la siembra de un pasto como cultivo. Pero es muy barato producir pastos en cantidad y en calidad cuando usted planifica y presupuesta
el establecimiento de un pasto tecnificado. Que no le pase a usted. Los problemas es para evitarlos, no para darle solución. Más comida en menos área para más animales. Esa es la técnica del agricultor, empresario, ganadero. Y es sabia y sencilla. Se llama SC, sentido común. En nuestros seminarios lo que le estamos dando y los fundamentos que le estamos dando a los ganaderos, a los empresarios ganaderos, agrónomos, veterinarios, zootecnistas, jubilados, arquitectos, ingenieros, médicos, economistas, son todos aquellos que están yendo a nuestros programas de campo, son todos aquellos que están yendo a nuestros seminarios de campo, viendo y haciendo, diciendo y aprendiendo. Viendo y haciendo, diciendo y aprendiendo es la técnica en nosotros y se llama SC, sentido común. Lo que estamos haciendo acá se llama diseños de comederos compartidos. Diseño de comederos compartidos es lo que me permite a mí colocar una cantidad de animales a este lado de un peso promedio para yo darles, ofrecerles una cantidad de comida con base en el peso promedio y así evitarme desperdicios. Pero el tema de comederos compartidos es juntos pero no revueltos. ¿Qué quiere decir? Que por este lado van a comer un gran número de animales y por este otro lado van a comer otro grupo de animales. Generalmente el pasto baboseado por el hocico de un vacuno, le aseguro que el otro no se lo come. Si se lo come por necesidad o por hambre, pero no se lo come con gusto. Este tipo de diseño que ustedes están viendo es el que estamos buscando nosotros. Comederos compartidos que nos permitan que tengamos un grupo de animales por un lado y tengamos otro grupo de animales por otro lado. Pero la otra gran ventaja es que cuando yo tengo un establo, siempre se me pierde el otro espacio. Los diseños de establo que estamos asesorando en Tierra, Pastos y Ganado es que cuando yo tengo un grupo de animales acá y tengo otro grupo de animales al otro lado, ninguno de los dos tiene que ver con la comida. Es comida separada para ellos. Pero generalmente cuando tú llegas a un establo, encuentras los comederos en la mitad. No se le olvide, los comederos deben de ser en el piso, no levantados. Ese concepto de tener diseños levantados nos lo inventamos y de pronto lo copiamos de las caballerizas donde le ponemos la comida a los caballos, a los equinos en alto, a 1 metro, a 1,20 de alto. Pero recuerde que el caballo es monogástrico. Aquí la vaca o el vacuno o el novillo o el toro que va a comer, nosotros la gran diferencia entre un establo y un potrero es que el ganado en el potrero agacha la cabeza y arranca el pasto. Aquí en el establo lo va a encontrar en el mismo piso, pero picado. Esa es la única diferencia. El ganado en el potrero baja la cabeza, arranca su pasto y se lo come. En el establo lo encuentra en el mismo suelo, a nivel de suelo, pero picado. Pero siempre encontramos un espacio muerto y son los laterales del establo. ¿Qué estamos haciendo acá? Haciendo otro comedero en los laterales de los establos. O sea que son mucho más animales los que usted puede meter en un establo. Y desafortunadamente, de la mayoría de los establos que yo visito, de las fincas que han querido montar programas de estabulación o de semiestabulación y han fracasado, los establos son subutilizados. Potencialmente son unos establos que están aprovechando apenas el 50% del área. Hoy estamos haciendo este diseño. ¿Para qué? Para usted tener animales allá comiendo 2 a la vez, pero separados, juntos pero no revueltos. Pero al lado de los costados vamos a tener otro comedero para tener mucho más animales. Hay un concepto muy claro en las fincas y es maximizar y potencializar los recursos de la finca minimizando costos. Esto era una ramada.
Y cuando entré a la asesoría de esta finca le dije, no vamos a tumbar nada, vamos a aprovechar esta ramada. Y miren lo que hemos hecho de esta ramada. Hemos montado un verdadero establo económico, funcional y sencillo, que son las 3 claves de un establo, o las 4 claves. Un establo en programa de estabulación para producción de carne o producción de leche debe ser ordinario, sencillo, funcional y económico. Porque es que nosotros no vendemos establos 5 estrellas, nosotros lo que vendemos es carne y producimos es leche. Ya después de nosotros haber terminado este diseño, aprovecho los laterales y hago este tipo de comederos, como lo están viendo acá. O sea que acabamos de ver 2 establos en 2 facetas, uno inicial y uno ya que está en su última fase de construcción. Pero hay que tener en cuenta, la comida que le debemos de dar al ganado debe ser en el piso, no en comederos altos, para que podamos estimular en los vacunos las papilas salivares. Y recuerde que esa saliva que produce el vacuno al agachar la cabeza, esa saliva directa o indirectamente tiene que ver con el pH ruminal y con la eficiencia en la rumia. Entre más le levante usted el comedero para darle el pasto a un programa de ganado en producción de leche, en producción de carne, no lo debe hacer porque la están barrando. Los comederos deben de ser en el piso y con este diseño que les estamos mostrando, que es un diseño de comedero compartido, juntos pero no revueltos. Aprender a ser agricultor es muy fácil. Aplique el sentido común y recuerde, en producción de pastos tecnificados, más comida en menos área para más animales. Pero sí se puede, pero debes de tener un criterio empresarial y dejar de ser ganadero y convertirte en agricultor empresario ganadero. Tierra, pastos y ganado.